Shaylee, tú eres, gracias, la coordinadora de un grupo. Ajá, ¿quién más? José David, gracias. Recording in progress. Diego Moreira, gracias. ¿Quién más? Solo 3 me han enviado. Gracias, Wilman. Gracias, Walter. Sí. Vamos a validar ahí quién más. Gracias, Candy. Ya hay 6. Ajá, ¿quién más? Los coordinadores de grupo para los que se acaban de conectar. Ya tenemos a Shaylee, a José David, a Diego Moreira, a Whitman, a Walter, a Yandy. Alguien que falte del grupo. Si alguien hace falta del grupo, al finalizar la clase, vamos a validar quiénes faltan. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a ver, el día de hoy vamos a ver eh, la presentación por parte de ustedes. Vamos a iniciar con su presentación sobre lo que realizaron de la investigación acerca de las familias de los sistemas operativos. Luego, después de eso, vamos a iniciar con la clase. Vamos a ver las generalidades de Linux y Ubuntu. Y la próxima semana vamos a estar realizando práctica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniera, buenos días. Buenos días, Jorge. Mire, fíjese que esta es mi primera sesión Ya. de clase. Entonces, mi pregunta es si hay grupos. Sí, Jorge, se realizaron la semana pasada. Se, Ujú. se generó una cuenta, un grupo en WhatsApp y ahí Ah, se escribieron. o- Sí, ok, eh, bueno. ahí vamos a ver, Walter, si nos hicieras favor de compartir el enlace el enlace de WhatsApp para que Jorge lo tenga y vamos a ver en qué grupo se puede integrar. Bueno, Los grupos no los he realizado en la plataforma hasta pero ahí. ya, pero me imagino que ya están integrados. Sí, vamos a ver de cuántos están en cada grupo y vamos a ver en cuál te podrías integrar. Bueno, muy bien, gracias, ingeniera. De acuerdo. Esta semana les comento, todavía se crearon nuevas secciones. Ahora ya existe una sección C eh, de, de este semestre. Entonces, todavía hay clases, hay cursos que se dividieron en otra. Entonces, ahora sí, yo espero que la próxima semana ya todos estén en su grupo, ya nadie sea nuevo para que podamos iniciar ya con las actividades en grupo y que ustedes puedan realizar el día de hoy. Jorge, no sé si estabas enterado de la tarea que había. Sí, cabal, hoy la leí, pero no sé para qué horas. Creo que es para las 23 horas, ¿no? Sí,
exactamente, Ah, sí, las familias de sistemas operativos para servidores, creo que es. exacto. Y también ahí hay unas, sí, hay que realizar algunas búsquedas más, Ah, sí, cabal. Ujú. sí. Se los dejé individual para que lo podían realizar en los, digamos, en grupo, pero lo iban a subir de forma individual. Eso también lo podían realizar. Ahí Walter ya te copió el WhatsApp, entonces ya puedes acceder a este grupo y vamos a validar de cuántos están los grupos para que puedan integrar. ¿De Muy acuerdo? bien. Entonces, gracias. Gracias, Walter. Entonces tenemos que Shaley es la coordinadora de un grupo, José David de otro, Diego Moreira, Luisman, Walter y Jan. Cristian Teleguario, tú también eres coordinador de grupo. Yo creo que Cristian no nos escucha. De acuerdo. Entonces vamos a iniciar. eh, Vamos a validar. Walter, de tu grupo, si pudieran iniciar con la presentación que tienen de la investigación, por favor. Gracias. Ahorita les doy acceso. Listo. Sí, ya vemos tu pantalla.
Exacto, ingeniero. Gracias, Walter. Yandy, de tu grupo, ¿pueden compartir lo que investigaron? Buenos días, ingeniera. Buenos días. Yo estoy en el grupo de Yandy. Eh, Ajá, Voy a presentar. de acuerdo. Gracias, Cristian. No sé si ya se ve mi pantalla. Y sí, ya la vemos. Gracias. Ok, muy bien. Nosotros investigamos acerca de la familia de sistemas operativos Ubuntu. En este caso, como un uso orientado a servidores, tenemos bueno, una de sus principales características es que es un sistema operativo gratuito, ¿verdad? No tenemos que contratar ningún tipo de licencia, obtener ningún tipo de licencia. Pero eh, tenemos, por ejemplo, en la versión 20.10 algunas vulnerabilidades. Por ejemplo, de la forma en que se realiza la explotación del sistema de ficheros. Tenemos que una de sus vulnerabilidades es que crea una estructura de más de 1 millón de carpetas sanidades. En este caso, tenemos que esta vulnerabilidad ya fue resuelta a través del kernel. Por ejemplo, para la versión 21.04, eh, tenemos que una de sus principales características es que facilita el uso de la encriptación y permite informar de fallos de un modo más útil. Eh, en este caso, sigue con ciertas vulnerabilidades que ya fueron resueltas. También tenemos la versión 21.10. Tenemos que en este caso ya se están actualizando y se están obteniendo controladores nativos, por ejemplo, para el software de NVIDIA. Para esta versión tenemos algunas vulnerabilidades y vemos que de igual forma, algo que se ha visto constante con todas las versiones es que siempre han tenido problemas con el sistema de archivos. Pero en este caso, tenemos que una de las vulnerabilidades es que falla con la configuración del idioma. Eh, en este caso también ya se han resuelto esas vulnerabilidades con algunas actualizaciones. Con respecto a las empresas que brindan soporte técnico en Guatemala a servidores Linux, tenemos por ejemplo a la empresa Soporte Linux de Guatemala, tenemos a la empresa Multitech, tenemos a la empresa IDEA, Sistemas Avanzados de Soporte Técnico, así también tenemos a Dell EMC. En este caso, algunas empresas que utilizan eh, este tipo de sistemas operativos para sus servidores, tenemos a la empresa Research Mobile. En este caso, podemos ver algunas de las características de sus servidores. Principalmente utilizan servidores de Amazon,
con un sistema operativo Ubuntu. Podemos ver información acerca de su CPU, en este caso con procesadores Intel Xeon Platinum, así como características de la memoria. Tenemos algunos retos para actualizar la versión. Pueden ser la incompatibilidad de los servicios, los requerimientos de las nuevas versiones, la pausa de los servicios y la dificultad de migración de datos, si es una versión muy antigua. Y en este caso tenemos algunos costos, como tal sería para los servidores. En este caso tenemos que los precios por año para un servidor físico, un servidor virtual y de escritorio. Eso sería todo, ingeniero. Ya, para Ubuntu, para servidores, sí es gratuito. O sea, ahí me queda la... Sí, es gratuito, ¿sí? ingeniero. Gracias. Gracias, Cristian. Whitman. Sí, licenciada, muy buenos días y compañeros, buenos días. Si nos pudieras compartir la investigación de tu grupo, por favor. Sí, con gusto, ingeniero. A ver, licenciada, disculpe. Sí, ya vemos tu pantalla. Sí, a ver, muy bien. Buenos días para todos, compañeros. Buenos días, ingeniera. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes. Tenemos a Luis Sag, a Rudy Misael, a Juchan, a Sara Lucía Colocho, a Daniel Saquic y su servidor Wilman Rosales. En nuestro caso estuvimos recabando información acerca de de sistemas operativos orientados a servidores. Entonces vamos a darles a conocer la recaudación de información que estuvimos trabajando para dar a conocer esta actividad. Ahí estamos. Tenemos como bien trabajar con lo que es el primer sistema operativo que estuvimos estudiando, y es el FreeBSD. Nos dice que este es un sistema operativo libre para ordenadores basado en la CPU de arquitectura de Intel. Nos dice que este se puede utilizar en un total de 11 arquitecturas diferentes. Tenemos el ALPA, AMD 64, IA 64 y PowerPC y Ultra Spark. Nos dice que la fecha de antigüedad se remota a noviembre de 1993. Para esto, en cuanto a ponernos en contexto de lo que es el sistema operativo, tenemos lo que son las fortalezas. Nos dice que una de las fortalezas es de que muchos programas Linux también funcionan en BSD. Cuentan con un manual oficial para usuarios principales y avanzados. Es Unix con pequeñas modificaciones. Es una de las distribuciones más populares. ¿Qué debilidades le podemos encontrar a este sistema operativo? Nos dice que algunos comandos son diferentes respecto a Linux. Nos dice que BSD puede ser más complejo a la hora de configurarlo y hay menos información sobre BSD. En cuanto a las licencias, tenemos 3 tipos de licencias resaltantes para este sistema operativo. La primera nos dice que es la licencia BSD original, que consta de 4 cláusulas. Y tenemos la siguiente, que es la licencia BSD a raíz de 3 cláusulas, perdón. Y tenemos la licencia BSD simplificada de 2 cláusulas. Entonces, acá se nos da la definición de cada una de las licencias que podemos tener para este sistema operativo. Seguidamente tenemos acá lo que es el sistema operativo de Linux. ¿Sí? Nos dice que Linux es un núcleo libre basado en Unix. Entonces se nos da a conocer de que es uno de los sistemas operativos de software libre y de código abierto más importantes en los últimos años, ¿verdad? Y dentro de las fortalezas nos dice que tiene mucho software disponible para descargar, es utilizado en servidores de alto rendimiento por su estabilidad, el entorno gráfico es muy potente y existen distintas distribuciones. Dentro de las debilidades podemos nosotros mencionar de que hay poco software disponible de tipo comercial y algunos juegos no son compatibles. Dentro de las licencias que tenemos para la parte de Linux, tenemos 2 tipos de licencias, ¿verdad? Bastante conocidas. Lo que es la licencia GPL y la licencia LGPL. ¿Sí? Entonces tenemos acá 2 tipos de licencias en los cuales
se nos da a conocer de que remontando de la fecha en la cual fue creada este tipo de licencia, por ejemplo, esta fue a mediados de los 80, ¿sí? La licencia LGPL nos dice que es una licencia de software creada por Free Software Foundation, donde nos dice que los contratos de licencia de la mayor parte del software están diseñados para jugar con su libertad de compartir y modificar dicho software, ¿sí? Entonces acá tenemos los dos tipos de licencias que tenemos para Linux. Seguidamente tenemos lo que es Microsoft Servers, en donde se nos dice que, llamado anteriormente como Windows Server System, es una línea de productos de servicio de fabricante Microsoft que están enfocadas principalmente al mercado más amplio del negocio. Dentro de las fortalezas tenemos la fácil administración y la documentación oficial disponible, menor tiempo de desarrollo, aplicaciones exclusivas y el uso del framework. Debilidades: es poco estable, reinicio tras cada actualización y no se recomienda para ejecutar con WordPress, ¿sí? Y seguidamente tenemos lo que es el sistema Mac, donde este es uno de los sistemas operativos para servidores que ha sido desarrollado por Apple. Está basado en el núcleo de Unix y es una versión similar que está disponible para trabajar en el ámbito de escritorio, pero con más herramientas administrativas gráficas para gestionar los servicios de red. Dentro de estas fortalezas dentro de las fortalezas, perdón, que posee este sistema operativo está la estabilidad, pocas vulnerabilidades y la interfaz gráfica, que es un poquito mejor a raíz de mercado. Las debilidades: este no es gratuito y existe poco software disponible, ¿sí? Dentro de las licencias tenemos acá 3 tipos de licencias disponibles para este sistema operativo, ¿sí? Entonces se nos da a conocer acá la definición como tal, desde que Apple Public Source License nos dice que esta es una licencia de código abierto y de software libre bajo al cual se publicó el sistema operativo de la empresa estadounidense de Apple. Dice que esta licencia fue adoptada de forma voluntaria para aumentar la colaboración de la comunidad de la que se origina por parte de Darwin. Tenemos también lo que es la licencia versión 1 y la licencia versión 2, que estas también están disponibles para poder trabajar con este sistema operativo. De momento, esto sería parte de la investigación que estuvimos trabajando. Los estaría dejando a acompañación de mi compañero Rudy, que él estaría tomando el uso del espacio. Gracias. Gracias. Buenos días, compañeros, ingeniera. Buenos Vamos a días. continuar con la presentación de nuestro documento. El siguiente sistema operativo que nosotros estuvimos viendo que sería Solaris, que es un sistema operativo tipo Unix, que es desarrollado por Zoom, que es de Oracle, que nosotros sabemos y se remonta al año 1992. Sus fortalezas nos dice que es completamente libre, se puede descargar de forma gratuita. Y una de sus debilidades es que algunas características importantes no están en la versión gratuita. También hay versión de paga. Y podemos ver las licencias que nosotros podemos obtener según Oracle nos da, que hay licencia CDDL, que lo podemos ver que es una licencia open source. Y pues entonces es un tipo de licencia. También tenemos el tipo de licencia de Fundación Apache, que es orientado más para los servicios Apache. Y entre algunos ejemplos de los CDL, que es el open source, ahí podemos encontrar a OpenSolaris, OpenJBI, OpenSSO, Java Service Face. Los detalles de las licencias, ahí los podemos encontrar, que es una licencia copiada de la licencia Mozilla, es una licencia que permite crear comunidades de desarrollo alrededor de código, respetando la integridad de los ficheros que se pueden mezclar con otros tipos de licencias y entre otras características que podemos encontrar ahí. También tenemos el sistema operativo Unix, que se remonta desde 1969, que es uno de los sistemas operativos más comunes que podemos oír, ya que la mayoría se basa en esta. Y dice que la fortaleza es gratuito, gestión eficiente de la memoria virtual y es portable. Algunas debilidades son sus comandos especiales. Y las licencias, pues prácticamente que Unix es libre, así que no hay mucho problema con las licencias.
Y tenemos también las empresas que brindan soporte técnico en Guatemala, pues podemos encontrar la empresa de servicios de Guatemala, que son expertos en el manejo de diferentes niveles de soporte. Aquí podemos encontrar qué es lo que ellos ofrecen: soporte remoto y presencial de los servidores también Windows y Linux, mantenimiento virtual, entre otras cosas que podemos leer ahí. Y ahí está su página web para poder visitar. También tenemos otra empresa que encontramos que es por sus siglas SIEG, que es una empresa directamente en Guatemala, porque aquí lo que hacen es que presentan su soporte también como servidores. Ahí tenemos el link también. Luego tenemos de alguna empresa que utiliza un tipo de servidor, pues entonces vimos que hay una empresa que se llama Infranetwork y dice que nació desde el 2002 y pues es una empresa que también provee lo que sería web hosting. Y ahí nos menciona que pues entonces ellos utilizan dos tipos de sistemas operativos, que es de Linux y Windows. Y pues aquí podemos encontrar que la arquitectura es de CentOS y del Ubuntu 16. Ahí podemos leer una pequeña descripción de cuáles son los sistemas operativos que trabajan en esa empresa. Dice que su costo es de $500. Y las vulnerabilidades, por el momento, siempre en cada uno de los sistemas operativos siempre hay vulnerabilidades, pero la empresa directamente tiene un servicio que cuenta 24/7, entonces cualquier vulnerabilidad, pues ellos contactan con su proveedor para poder resolver los problemas. Sería solamente esto. Gracias. Gracias, Rudy. Más adelante vamos a ver algunas particularidades de Unix y ahí las vamos a validar. Y vamos a validar acá. A ver, José David, de tu grupo, si pudieran compartirlo, investigar. Buen día, ingeniero. Ahorita comparto. Buen día, gracias. Eh, yo creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, gracias. Bueno, nuestro grupo está conformado por Edwin, mi persona, Iván, Wilmer y Wilson. En este caso también nos centramos en Windows Server y también en Linux. En este caso, en el Windows Server podemos decir de que Windows for Workgroups fue el primer sistema operativo de servidores de Microsoft. En esa versión, ciertos ordenadores podrían configurarse para compartir recursos y responder a las solicitudes de los clientes y lo convertían en servidores. El primer sistema operativo fue el Windows NT y, y su línea de Windows Server continúa existiendo hoy en día. Acá hay algunos ejemplos de los costos de más o menos algunas ediciones de Windows Servers en el que tenemos el Data Center, que es ideal para entornos de cloud y centros de datos con una gran virtualización, que hoy en día por esto de la pandemia se maneja bastante. El modelo de la licencia pues es basada en núcleo, y requiere un call de Windows Server y el precio es de 6,000, recomendado está entre los $6,000. Está también el modelo estándar, que es ya para entornos físicos y un poco virtualizados. Está también basada en núcleo, requiere el mismo requisito y está entre los $1,000. Y el Essential, que es ya para un entorno ya local y para pequeñas empresas con un máximo de 25 usuarios y 50 dispositivos. Este ya requiere una licencia de servidor, no requiere ningún requisito call y está entre los $500. Las distintas licencias que maneja Windows está Windows Home, Windows Pro y Windows 10 Pro for Workstation. Yo creo que los primeros dos son los más utilizados por su accesibilidad. Entre las vulnerabilidades encontramos este ejemplo que es el Zero Log y esta fue solucionada por Microsoft el pasado mes de agosto, pero fue el 11 de agosto del 2020 que Windows dio el aviso de esta vulnerabilidad para estas distintas versiones de Windows Server. ¿Y cómo y en qué consistía?
pues la verdad que era una vulnerabilidad bastante, como dice acá, crítica, que afectaba a los controladores de dominio. Y debido a este error, debido a un error en la implementación incorrecta del ASCFB 8. Y pues por medio de este, un atacante podía establecer una nueva contraseña sin más requisitos y todo ello para tomar el control completo del DC, de los controladores de dominio. Entonces, debido a la gravedad de esta vulnerabilidad, pues Microsoft pues se apresuró en sacar una actualización para parchar estos errores. ¿Y cómo se puede solucionar hoy en día? Pues es actualizando todos los controladores. Acá tenemos entonces ahora el servidor de Linux, Unix, y dice que podemos encontrarlo en múltiples versiones, como Red Hat, Enterprise Linux, Debian o CentOS, como algunos de los más famosos. Y al ser un sistema operativo de código abierto, pues es muy popular como servidor web, generalmente con la instalación del servidor web Apache. Y acá tenemos otro ejemplo de un servidor y su costo, que en este caso es Linux D4 103 SSD, que tiene un precio de 70, en este caso, euros al mes, que es considerablemente más barato que los de Windows. Y entre las licencias, pues al ser un sistema operativo tipo Unix, se distribuye bajo licencia pública general, es decir, es software libre, que es otra gran ventaja respecto a los de Microsoft. Y entre las vulnerabilidades, pues encontramos varios, virus, gusanos, ransomware, entre otros. Pero un ejemplo fue la vulnerabilidad MS17-10, que paralizó en el 2017, paralizó el entorno de TI de muchas empresas que carecían de sistemas operativos con las actualizaciones de seguridad adecuadas. Con este episodio, pues muchas compañías ya entendieron la importancia de la seguridad de la información y pues comenzaron a adoptar rutinas para actualizar los servidores y estaciones de trabajo de Windows. Por otro lado, descubrimos que muchas empresas aún no se actualizan, no actualizan los servidores de Linux. Entonces, pues también hay algunas de las razones por la falta de actualización, en este caso en los servidores de Linux, que es la mano de obra especializada, la falta de mano de obra especializada, mayor dificultad para actualizar una gran cantidad de servidores. Y pues eso ha dificultado que hayan actualizaciones. Y ya yendo un poco más general, pues encontramos los servidores en la nube. Y dice que son aquellos servidores virtuales alojados en una infraestructura de terceros en una red abierta como Internet. Y pues acá en la actualidad encontramos distintos ejemplos como los servidores en la nube de Google Cloud Platform, Microsoft Azure e IBM Cloud. Pero acá el pionero que se le hizo acá de los primeritos fue la plataforma AWS de Amazon. Comenzó usando la capacidad libre de los propios servidores y redes de Amazon y actualmente ahora permite a sus clientes crear un servidor virtual casi instantáneamente y también ajustar la cantidad de recursos que dicho servidor puede utilizar sobre la marcha. Y bueno, acá dice que hoy en día un servidor puede no ser más que un conjunto de datos del hardware físico, compuesto por multitud de procesadores, unidades de disco, memoria y conexiones red. No obstante, en el fondo, un servidor sigue siendo simplemente un sistema que responde a una solicitud de un cliente. Estuvimos investigando sobre empresas que brindan soporte acá en Guatemala y encontramos pues, estos tres ejemplos, sé que hay más, pero entre estos encontramos el Infra Networking Guatemala, con CISAP y Datum, y algunos distintos tipos de servidores que utilizan algunas empresas de Guatemala. Está pues, servidor de correo, servidor de impresiones, servidor de fax, servidor de telefonía, servidor de acceso remoto, servidor web, servidor de base de datos, servidor de seguridad y en este caso Samba, que es un servidor de archivos y, y entre otros. Y eso sería todo por nuestra parte del grupo de ingenieros. Gracias, José David. Diego Moreira, de tu grupo.
sí, ahorita. Gracias. Ya logran ver mi pantalla. Sí, así es, gracias. En general, solo que no está completa aún como si pusimos que era hoy para, bueno, como la fecha de vencimiento es para hoy a las 11 de la noche, nos faltó una parte, pero ya tenemos la mayoría. De acuerdo. Entonces, nuestro grupo está conformado por José Rodrigo Chex Canel, Jonathan Rodolfo Guzmán García, Anderson Samán Nicolás Vázquez, su servidor, Leo Manuel Morera, Irwin de Soporte Social, y nos basamos en los servidores en general de Windows Server. Y tenemos que son aparatos informáticos que almacenan, distribuyen y suministran información. Los servidores funcionan basados en el modelo cliente-servidor. El cliente puede ser tanto un ordenador como una aplicación que requiere información del servicio para funcionar. Entonces, con esto nos dice que los servidores son herramientas esenciales dentro de una empresa, independientemente de que nos dedicamos. Como nosotros que estamos en el área de Perdona, Diego, te escucho un poquito lejos. pues ya mejor. Podrías hablar y vamos a ver. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Entonces, algunas de las características, bueno, por no hacerlo más largo, o sea, engancharemos, coordina las funciones de RAD, incluso con las propias del equipo. Esto quiere decir que los servidores manejan tanto como área local como distintas áreas, accesos y demás, por medio de la gestión de usuarios centralizada. En tipos de licencias encontramos las CAL, que son clientes Access License, y las licencias son para ser correctas se necesita un server estándar o un data center. También es necesario adquirir las demás licencias de acceso del cliente local. Las CAL determinan los permisos de acceso de un usuario o un dispositivo a un servidor como un servidor estándar o data center. Las CAL, licencias de acceso al servidor, se pueden dar de distintas formas. El user CAL, que se utiliza para usuarios que acceden al servidor, independientemente del dispositivo del cual se haciendo la conexión. Normalmente esto es una conexión remota que se usa por autenticaciones. Las device CAL, las CAL de dispositivos se utilizan para licenciar dispositivos o máquinas. Esto va muy específico. Esto, algunas empresas lo pueden encontrar. Otras licencias necesarias son para ejecutar y ofrecer determinados servicios, será necesario utilizar algún tipo de licenciamiento extra, como por ejemplo licencias de servicio de escritorio remoto, que llevan otro tipo de licencias, servicio de manejo de derechos. Esto es muy importante porque también algunas licencias están sujetas a cosas legales, digamos, así que para integrar algo de esto es sumamente complejo. Bueno, no complejo, pero sí debemos de analizar bien para no incurrir en problemas legales. Algunas de las empresas que brindan soporte técnico en Guatemala son Tecnomarket, que es una empresa guatemalteca que por más de 15 años se ha orientado a brindar asesoría, soporte y diseño, desarrollo de infraestructura. Creatix IT, lo mismo, para redes, integraciones de opciones, todo lo que demandan servidores. ITM, Sega, Servicom de Guatemala. Esto es lo que nos hace falta. Y en el caso de las vulnerabilidades,
Sabemos que la seguridad de los servidores es tan importante como la seguridad de la red, debido a que los servidores usualmente contienen gran cantidad de información vital de la organización. Si un servidor está comprometido, todos sus contenidos pueden estar disponibles para que un pirata, es decir, un hacker o persona que intenta acceder a la información siendo fuera de la organización, lo roba su gusto. Los siguientes detalles, las siguientes secciones detallan algunos problemas más importantes. Vulnerabilidades comunes, podemos mencionar errores en los sistemas de validación, errores que permiten el acceso a directorios, errores de la gestión y asignación y permiso. En resumen, nosotros como ingenieros en sistemas, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado al momento de crear accesos, ya que determinados, incluso dentro de la organización, algunas personas no les tienen claro ética y todo eso. Eso sería, ingeniero. Gracias, Diego. Shaylee. Ahorita presento, ingeniera. Gracias. Y bueno, nosotros, no sé qué grupo somos, pero los integrantes son Henry Gabriel, Samuel, Milton y yo. Nosotros lo que investigamos fue un poco de las familias de los sistemas operativos, en este caso Microsoft, Windows Server. Investigamos cuál fue el primer sistema operativo, las versiones que tiene y algo, bueno, los últimos 3 o los más utilizados, que en este caso podemos ver a Windows Server 2012. El tipo de licencia que utiliza es Shareware de Microsoft Software Assurance con la licencia CAL. La fecha de presentación fue el 3 de junio del 2013 y la fecha de lanzamiento para el público fue el 18 de octubre del 2013. Sus características, entre las más principales, está que la clasificación automatizada, los espacios de almacenamiento, almacenan los archivos, los que se acceden con mayor frecuencia en los medios físicos más rápidos. También está Windows Server 2016. El tipo de licencia que utiliza es Club o EULA. Se lanzó el 29 de septiembre del 2016 y para el público estuvo el 12 de octubre del 2016. Y sus características, pues está instalado y habilitado de forma predeterminada sin la interfaz gráfica de un usuario y que es una característica de Windows instalable. También está Windows Server 2019 que utiliza la licencia OM, que es la misma de Windows Server 2016. Esta se presentó el 20 de marzo del 2018 y se aperturó para todos los usuarios el 2 de octubre del 2018. Su característica principal que es Windows Subsystem para Linux, es decir que una capa de compatibilidad diseñada para correr ejecutables de Linux. Y de la familia de los servidores Linux encontramos los 3 más utilizados. En este caso fue Red Hat Linux con la licencia general para todo público. Sabemos que esto es gratuito. Y se presentó el 3 de noviembre de 1994 y su última actualización fue el 22 de septiembre del 2003. Esta fue una instalación con un ambiente gráfico. Se utilizó Anaconda y fue diseñado por un fácil uso por novatos que en este tiempo pues empezaban ellos a incorporar este tipo de servicios a todos nosotros los usuarios. Y también está Debian de Linux y utilizaron la licencia para público en general. Esta fue
lanzada el 16 de agosto de 1993 y su última actualización fue el 14 de agosto del 2021. Y la disponibilidad en varias arquitecturas. Esta versión es estable, incluye soporte para 12 plataformas y esta CentOS también utiliza la licencia libre y se presentó al público el 14 de mayo del 2004 y la última actualización pues, fue el 3 de diciembre del año pasado. Esta pues soporta casi las mismas arquitecturas que Red Hat, que fue una de las primeras. También está Network, pero ahora finalmente se trasladó un sistema operativo del servidor a un kernel basado en Linux y lo bautizaron ahora como Novell Open Enterprise Server y fue lanzado el 15 de julio del 2021. Este ahora ya pertenece a la familia de Linux y tenemos también los servidores en la nube, que son los que creo que aquí todos conocemos. Y de hecho, nosotros utilizamos Microsoft Azure para algunos de nuestros cursos y, sin embargo, el pionero de la computación en la nube corporativa fue la plataforma AWS de Amazon, que es el que es más utilizado. Y las empresas que brindan soporte técnico en Guatemala encontramos a CompuSistemas Web, Tecnomarket, Creatix y IT, DGTech, CIEG, Métrica SA, Sega SA y Servicom Guatemala. Nosotros investigamos más acerca de SIG, que es un sistema informático especializado en Guatemala y ellos ofrecen sus servicios como limpieza interna y externa de un equipo, el escaneo de virus, desfragmentación de un disco duro, limpieza de ventiladores y disipador de calor. La limpieza de un disco duro, eliminan archivos temporales, papelera de reciclaje. También hacen respaldos de la información de un disco duro. Ellos tienen la certificación del el tipo de servidores que utilizan en algunas empresas, pues se basan en dos, está Microsoft Server y utilizan Linux. Y algunas empresas que han confiado en sus servicios está Metrochet, Grupo RAF, Agencias Y, Sensor, Claro, Electra Office y Office Depot. Y los costos que ellos están manejando, pues dependiendo de qué es lo que necesitemos, el precio varía de 3.800 hasta 12.000 quetzales, que no serían como $500 más o menos. Y eso sería lo que investigamos. Gracias, Sheila. Gracias a todos por su investigación y compartir. Ahorita les voy a compartir. Ingeniera, disculpe. ¿Sí? Nuestro grupo le enviamos el correo, pero faltamos exponer. No sé si podríamos hacerlo ahora. Ah, sí, Jorge. ¿Quién es el coordinador? Yo, Ya, Jorge bueno, ahí sí Martínez. me puedes indicar en el chat para que ya estoy viendo quiénes son los coordinadores y esta semana voy a crearles en base al correo que me envían. Por Bien, favor. muy bien. Solo antes de que empiece Jorge, Jorge ubico, ahí Shaley tiene, según vi, solo 4 integrantes. Entonces, Jorge, te podrías integrar al grupo de Shaley. Ok, ingeniera, aunque yo estaba investigando sobre un servidor, pero bueno, me voy a Ah, no, integrar mejor. ajá, puedes realizar la investigación y subirla como parte de tu trabajo, Ah, porque ok, ahorita, ajá, es de forma individual, digamos, la presentación. ok, bueno, me voy a unir al grupo de Shaley, me está diciendo. Sí, Shaley, por favor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora vamos a ver. Ahora sí, Jorge, vas a tener unos minutos para que puedan presentar. Ya vemos tu pantalla. Les escuchamos.
Gracias, ingeniera. ¿Me puede escuchar ahora? ¿Sí te escuchan? Sí, muy bien. Sí. Buenos días, compañeros. Ingeniera, nosotros vamos a estar exponiendo sobre nuestra investigación. En este caso, pues tenemos acá a los integrantes del grupo y vamos a empezar con las primeras diapositivas con el compañero Jaime David. Eh, Buen Jaime, día, ingeniera. ya. Y ¿Sí? buen día, compañeros. Perdonen, es que tenía un inconveniente con el micrófono, De pero ya lo acuerdo. solventé. Bueno, nosotros realizamos nuestra investigación y la primera presentación es la de sistemas operativos para servidores. Voy a leer una pequeña descripción y nos dice que es un tipo de sistema operativo que ha sido diseñado para ser instalado y usado en una computadora servidor. Dice que también es una versión avanzada de un sistema operativo con capacidades y características que se requieren en una arquitectura cliente-servidor o dentro de un entorno informático empresarial. Estos también permiten la ejecución de programas y aplicaciones multiusuario. Son mucho más costosas que un sistema operativo cotidiano. No sé si me puede apoyar el compañero para pasar a la siguiente. Voy a detallar también las características principales de un sistema para servidor. Dice que tiene conexiones de usuario ilimitadas. También tiene mayor capacidad de memoria. eh, tiene- Se puede trabajar de forma multiusos, ya que puede funcionar como servidor de base de datos, servidor de base de datos, servidor de correos electrónicos. También puede trabajar como servidor de DNS. También pudiera funcionar como un servidor para nuestra gestión de antivirus, digamos. También tiene la capacidad para acceder al servidor tanto en interfaz gráfica de usuario como en interfaz nivel de comandos. Creo que esta es una de sus bondades más eh, sobresalientes, ¿verdad? Nosotros actualmente, bueno, la mayoría quizás estamos acostumbrados a usar un sistema operativo en su entorno gráfico. Entonces, los servidores tienen la peculiaridad que pueden ser utilizados. Hay algunos, por ejemplo, los de Linux, en su mayoría pues son trabajados a base de comandos desde el shell o desde la consola de comandos, como se le conoce también. Ejecuta todos a la mayoría de los procesos desde los comandos del sistema operativo, servicios de configuración de red, hardware y software de nivel avanzado. Y pues también se pueden instalar, implementar aplicaciones comerciales o aplicaciones web. Entonces, en resumen, podemos decir que un sistema operativo para servidores, pues nos puede funcionar para diferentes aplicaciones. Podemos utilizarlo, como decían ahí, para pues, poder implementar cualquier tipo de servicio que nosotros vayamos a compartir dentro de nuestra red o dentro de nuestra empresa a nuestros usuarios finales, que serían nuestros clientes. Recordemos que pues, aquí estamos hablando todavía de la metodología cliente-servidor. Ahora vamos a pasar a la familia de sistemas operativos. No sé si me puedes apoyar con la siguiente. Gracias. Realizando la investigación, pues estuvimos encontrando diferentes sistemas operativos. Uno
pioneros, digamos, o de los principales que encontramos en su momento fue FreeBSD. Dice que es un sistema operativo de código libre para computadoras basado en CPU de arquitectura Intel, incluyendo procesadores Intel 8038-6, Intel 8048-6, versiones SX y DX y Pentium. También funciona en procesadores compatibles con Intel como AMD y Cyrix. Actualmente también es posible utilizarlo hasta en 11 arquitecturas distintas como Alpha AM64 y A64, MIPS, PowerPC y UltraSpark. Bueno, inicialmente este sistema operativo para servidores funcionó solo para la arquitectura x86, pero en el tiempo se vio la necesidad de que, pues, en cuanto a hardware, había cierta demanda también en equipos que no eran solo Intel, entonces crearon nuevas mejoras y ya lo pudieron utilizar para procesadores AMD y hasta que llegamos a una versión de AMD 64 en su arquitectura de 64 bits. Esa es mi pequeña exposición, ingeniero. Gracias, David. Continuando con la exposición, vamos a hablar del sistema operativo Linux. Es un núcleo libre del sistema operativo kernel basado en Unix. Es uno de los principales ejemplos de software libre y de código abierto. Linux está licenciada bajo la GPL y V2 y está desarrollada por colaboradores de todo el mundo. El núcleo Linux fue concebido por el entonces estudiante de Ciencias de la Computación finlandés Linus Torvalds en 1991. Siguiente, por favor. El siguiente sistema operativo es Red Hat. Es un sistema operativo de código abierto que permite ajustar las aplicaciones actuales e implementar tecnologías nuevas en equipos sin sistema operativo, entornos virtuales de contenedores y de nube. Proporciona una base sólida para todos los entornos y herramientas necesarios para prestar servicios y ejecutar cargas de trabajo con mayor rapidez para cualquier aplicación. El siguiente es Debian. Es un sistema operativo y una distribución de software libre. Se mantiene y actualiza gracias al trabajo de muchos usuarios. Se caracteriza por ser robusta y segura. Tiene una gran trayectoria tanto por la comunidad que lo respalda, así como por la gran calidad con la que se lleva al desarrollo de cada paquete que se integra a la distribución. Tenemos también lo que es Ubuntu Server, que es una variante de Ubuntu y está dedicada especialmente para uso en servidores. Podemos verlo sobre todo para el uso de servidores web, de un modo tanto particular como profesional. Además, el uso de formato de paquetes Snap y el servicio LiveBatch, que permite la actualización de kernel sin necesidad de reiniciar, permiten reducir el tiempo de inactividad del equipo. Aunque la distribución es gratuita, se puede contratar el servicio de soporte. Buenos días, ingeniera y compañeros. A mí me tocó hablar acerca de lo que es Windows Server y nos dice que Windows Server es una distribución de Microsoft para servidores y este está desarrollado en un lenguaje de programación que es C++ y Assembler y se trata de un sistema multiproceso y multiusuario que hoy en día lo usan millones de empresas y es una de las más utilizadas y tiene muy buenas características y ventajas y por eso la mayoría de empresas la utilizan. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí hay algunos tipos de licencias. Tenemos la primera que es la edición Data Center, que es ideal para entornos altamente virtualizados y de centro de datos definidos por software. La segunda es la edición estándar, que es ideal para clientes de entornos con baja densidad y de virtualización o no virtualizados. Y la tercera es la edición Essential. Es un primer servidor conectado a la nube, ideal para pequeñas empresas con hasta 25 usuarios y 25 dispositivos.
Y Essential es una de las opciones más adecuadas para clientes que usen actualmente la edición Foundation. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas de las empresas que brindan soporte técnico acá en Guatemala, como lo es Concisab, Consultoría en Sistemas Avanzados, MiApp Software, Servicio de Guatemala, Grupo Sega, Servicom de Guatemala, Soluciones Tecnológicas, Datum y Infranetworking Guatemala. Y algunos de los sistemas operativos o servidores que utilizan las empresas en Guatemala serían servidores de archivos, servidores de impresión, servidores de aplicaciones, servidores DNS, servidores de correo, servidores web, servidor de base de datos, servidores proxy, servidores virtuales, servidores en la nube y servidor FTP. Bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar un poco sobre los tipos de arquitectura. Existen 4 tipos de arquitectura, entre ellos está el cliente activo, servidor pasivo. En esta, pues el cliente realiza la totalidad del trabajo de procesado de información y acá tenemos un gran ejemplo de eso que sería Google Earth, perdón. Tenemos el cliente pasivo y servidor pasivo, en el cual tanto el cliente como el servidor pasan información. Los ejemplos de estos serían los gateways de comunicación VoIP. También tenemos el cliente pasivo servidor activo, en el cual el servidor es el que realiza todo el trabajo de procesado y el cliente simplemente presenta los datos. Un ejemplo de estos son los servidores de terminales. Y tenemos el cliente activo, servidor activo. En este, tanto el servidor como el cliente procesan información. Y un ejemplo de ello pues, serían los servicios de correo electrónico. Los tipos de arquitectura según su nivel. Tenemos el nivel 1. Acá las opciones de configuración del cliente o servidor y la interfaz de usuario, la lógica de datos y la lógica de marketing están en un mismo sistema. En el nivel 2, el tipo de interfaz de usuario se almacena en la máquina del cliente y la base de datos se almacena en un servidor. La lógica empresarial y la lógica de la base de datos se archivan en el servidor, pero deben mantenerse en buen estado. Y el nivel 3, acá ya pues está dividido en capas. La primera capa se denomina capa de presentación y normalmente consiste en una interfaz gráfica de usuario. La capa intermedia, que sería la segunda, o capa de empresa, consiste en una aplicación o lógica de empresa. Y la tercera capa, la capa de datos, contiene los datos necesarios para la aplicación. La capa intermedia o capa de empresa, que es la que contiene lógica de aplicación, es básicamente el código al que recurre la capa de presentación para recuperar los datos que se desean presentar. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera. Entonces, algunos sistemas operativos que son utilizados como en Guatemala todavía, ¿verdad? Son como el Windows Server 2008, la versión Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Solaris, Linux, FreeBSD, Red Hat. Y la razón por la cual a veces muchas empresas utilizan todavía como servidores o las versiones antiguas es debido al costo que trae comprar licencias. Tal vez en el tiempo que ellos adquirieron, ¿verdad? Fue una compra única. Entonces a veces ha sido así para evitar como costos extras por las nuevas licencias. Entonces, ¿podrías pasar a la siguiente, Borja? Aquí, ¿verdad? Algunos retos que las empresas se encuentran hoy en día a poder actualizar alguna versión de un sistema operativo. Problemas al iniciar el servidor después de instalar las actualizaciones. Eso usualmente pasa con los sistemas operativos de Windows, ¿verdad? O que manejan este sistema operativo. El servidor también tarda un tiempo prolongado en iniciarse después de instalar las actualizaciones. Problemas de compatibilidad, ya que a veces hay aplicaciones, ¿verdad?, que crean los dueños o los administradores de los servidores que necesitan ciertas versiones de sistema operativo para poder trabajar de forma correcta.
algo más, ¿verdad? Es el seleccionar el mejor horario para actualizar los sistemas operativos, ya que, como sabemos, ¿verdad? Para una empresa el tiempo es dinero, entonces se tiene que evitar como interferir en las horas productivas de la empresa. Y algo también más, ¿verdad? Errores de actualización debido a los requisitos del hardware. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Gracias. ¿Verdad? Algunos costos que actualmente se manejan, ¿verdad? Como en las versiones de Windows Service Data Center, como $6,155, la versión estándar 1069, la versión Essential 501. A veces lo que pasa con Windows es de que cuando son empresas como grandes y dependiendo la cantidad de licencias que compren, a veces los precios pueden ir variando o se ajustan a como compradores por mayor, ¿verdad? Pero eso es algo que ya se habla directamente con los representantes de ventas de Windows. También como el precio también de las versiones Red Hat de Linux al año, ¿verdad? La primera está la Red Hat Enterprise Linux Server Self-Support por $349 al año. Tenemos la versión estándar por $799 al año y la versión Premium por $1,299. Si podrías pasar a la siguiente. Y bueno, eso fue nuestra presentación. Gracias por su atención. Muchas gracias al equipo de Jorge. Muchas gracias a todos y ahorita les voy a presentar. Voy a compartir lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Me comentan si ya ven la pantalla. Entonces, vamos a hacer un recordatorio de la segunda parte de la guía didáctica. Tiene contemplada esta parte de los sistemas operativos Unix, Linux y Ubuntu. Entonces vamos a ver sus generalidades y la próxima semana vamos a hacer unos ejercicios. Los básicos ustedes los van a realizar y la próxima semana pues realizaríamos práctica de otros comandos. Y básicamente vamos a ver aquí cuáles son algunos de ustedes mencionaron las generalidades de estos sistemas operativos, pero hay una característica que por ahí la indicaron, era que Unix era libre, pero realmente Unix no es libre. Unix era pagado. Derivado de que Unix era pagado, vamos a ver que de ahí surgen las versiones de Linux. Entonces, Unix, eso era lo que les quería comentar. Unix fue desarrollado originalmente en 1969 por un grupo de empleados. Estaba Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McRoy y Joy Osana en los laboratorios Bell. Orientado para servidores, prácticamente este Unix se instalaba de una forma como lo presentaron los compañeros, de uno de esos niveles, en el cual se tenía un servidor donde se encontraba toda la parte de la base de datos, de la aplicación, y se tenían terminales. Entonces esas terminales únicamente tenían el monitor, el teclado, y directamente se conectaban al servidor. En el servidor se realizaba toda la operación. Esos fueron los primeros servidores Unix, orientado para servidores, y las licencias son pagadas. Inicialmente el Unix era bastante estable, era uno de los sistemas operativos más estables, por lo tanto las licencias también eran pagadas.
Luego, acá tenemos que hay varias versiones de Unix disponibles en el mercado. Está Solaris Unix, el AIX. El AIX, el Xenix, son una de las primeras versiones. Los comandos son muy parecidos. Ya vamos a ver que la clasificación o las divisiones de cómo se forman la jerarquía de archivos es similar. Tenemos también el HP Unix, el BSD, y estas son algunas de las versiones de Unix, pero Unix es pagado. Entonces, el sistema operativo Unix va a ser ese conjunto de programas que van a interactuar como enlace entre el equipo y el usuario. ¿Cómo nos vamos a comunicar con el sistema operativo Unix? Nos vamos a comunicar a través de un programa conocido como Shell. El semestre pasado vimos esta parte, hicimos prácticas en una terminal online. Ahí realizamos la práctica de algunos comandos y también vimos que a través de ese shell nos permite pues realizar la entrada de comandos y va a ir interpretando línea por línea de comandos. Es multiusuario. Cada usuario puede utilizar varios programas al mismo tiempo. Entonces, esas son las características de Unix. Aquí tenemos para recordar el diagrama básico de Unix y Linux, que es similar. Aquí tenemos los programas de aplicaciones, los programas que nos van a servir para compartir. Aquí tenemos para realizar el envío de información y para administración. Entonces aquí tenemos algunos de los comandos que nosotros podemos utilizar. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Aquí están las aplicaciones, están los comandos, luego está el kernel y por último está el hardware. Entonces este es el diagrama básico que tiene Unix y Linux. ¿Por qué decimos Linux? Porque Linux nace de Unix. Ya vamos a ver cuáles son sus particularidades. ¿Cuáles son los principales conceptos de Unix? Tenemos lo que es el kernel, lo que es el shell, kernel que va a ser el núcleo o es el corazón del sistema operativo y es el que va a interactuar, el que está cerca con el hardware. La mayoría de las tareas como la administración de la memoria, programación de tareas, la gestión de archivos, toda esa parte está del lado del kernel. Luego tenemos el shell. El shell es la utilidad o es la aplicación que nos va a servir para poder hacer llamadas al sistema. Entonces, actualmente pues ya vamos a ver que ya Linux presenta unas versiones ya gráficas y anteriormente aquí en Unix solamente se podía realizar a través de comandos, así como estaba Windows que tenía el DOS y que aún tiene el DOS, o sea, tiene el prompt de comando y nosotros podemos ingresar los comandos. Aquí también está el shell. El shell nos sirve para realizar las llamadas al sistema. Ya vimos cuál es la organización de todos esos archivos y directorios, prácticamente a través de carpetas y a través de directorios. Cada directorio tiene una función, hay una carpeta donde se encuentra toda la información del usuario, donde en esa carpeta solo va a interactuar el usuario, otras carpetas donde están prácticamente las aplicaciones que se van a poder utilizar. Aquí tenemos esa estructura, esta estructura que es básicamente el sistema de archivos, cómo lo maneja Unix. Linux, ¿de dónde nace Linux? Por ahí ustedes ya presentaron lo que es el Linux, presentaron cuáles son algunas de las versiones y prácticamente Linux nace de la necesidad que se necesitaba de un software libre y que fuera
robusto. Linux pues es un poco más robusto que Windows. Linux tiene otras particularidades, no deja de tener vulnerabilidades, pero tiene, es un poco más robusto en cuestión de la, de la seguridad. No es que no sea vulnerable, pero sí tiene más, tiene un poco más, su estructura le permite que sea más, más seguro y que también por las instrucciones que se manejan no es tan comercial, ¿verdad? Entonces a la mayoría de personas no les gusta estar ingresando. Ahora ya hay versiones que son gráficas, pero a la mayoría no les gustaba estar ingresando comandos y que no estuvieran familiarizados con ellos. La primera versión de Linux fue creada por un estudiante finés llamado Linus Torvalds. De allí que viene su nombre de Linux. Este se matriculó en la Universidad de Helsinki en 1988, donde estudió informática. Después de comprarse una máquina, concretamente un 386, empezó a usar el Minix. El Minix es un sistema operativo creado por Andrew Tenenbaum para fines educativos. La mascota de Linux es un pingüino al que se le ha bautizado con el nombre de Tux. Entonces, esas son algunas características. Es libre, se puede descargar de internet, se puede copiar, se puede distribuir sin que por ello se incurra en ningún tipo de delito. Lo que mencionaban otros de sus compañeros, que si nosotros utilizamos Windows sin licencia, o sea, tenemos que tener una licencia, debemos de tener, si no queremos incurrir en ningún delito, entonces utilizamos el software libre. Esa es una de las ventajas que nos da el Linux, que no tenemos que pagar licencias. Y en la mayoría de las empresas, pues van a tener la ventaja de que si no quieren pagar licencias y si no quieren incurrir, pues pueden tener Linux como clientes. Lo único que se debe de tener la capacitación para que los clientes pues se familiaricen con este sistema operativo. La licencia que establece los términos de uso, copia y distribución, pues va a ser una licencia GNU, ¿verdad? Este Linux fue hecho por voluntarios y no se creó para obtener beneficios, sino con el fin de satisfacer necesidades que a la hora de trabajar con la máquina, pues se necesitaba de un programa que se tuviera de una forma que estuviera a disposición de las personas y que si se necesitaba realizar algunos ajustes o adaptarlo para las necesidades del cliente, entonces tuviera acceso al código. Esa es otra de las diferencias que tenemos de Linux con respecto a Windows, que nosotros podemos acceder al código, podemos crear nuestras propias rutinas y se puede realizar la publicación de ese código. Entonces, esa es otra de las ventajas de Linux, cosa que con Unix no se tenía, no era... Unix es prácticamente de código cerrado y con licencias. Linux también es multiusuario. Aquí tenemos varios usuarios que pueden conectarse y que pueden utilizar la misma computadora a la vez. Esa es otra de sus características. Es multitarea, pueden funcionar varios programas a la vez. Es multiplataforma, hay distintas versiones de Linux para una gran cantidad de plataformas o procesadores. También se tiene para dispositivos móviles. ¿Cuáles son sus características principales? Pues es estable, es eficiente, existen aplicaciones libres. Por ejemplo, otra de las, el Open, aquí si tenemos el Office del lado de Windows, aquí también vamos a tener el Open Office, o sea,
tenemos también aplicaciones que no necesitan de ninguna licencia, hojas electrónicas, procesadores de texto. Claro está, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a utilizar Microsoft, que es un poco más fácil. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es que se utilizan, son muy similares, la presentación es muy similar, pero pueden tener otros comandos o puede tener otros iconos para realizarse las operaciones, pero nos puede servir ya que no se paga ninguna licencia. Entonces, esa sería, si tuviéramos que optimizar recursos y la empresa no tiene para pagar licencias, podemos utilizar Linux en los clientes, claro, dando la capacitación y habrá alguna resistencia al cambio si la mayoría de personas pues están orientadas o están acostumbradas a trabajar en Windows. La diferencia entre Unix y Linux. A nivel de línea de comandos son muy pocas las diferencias, ya que los mismos comandos de Unix se pueden utilizar en Linux. Linux nace de Unix. A nivel de tráfico hay mucha diferencia. La principal diferencia es que Linux es libre, se puede adaptar el código a nuestras necesidades, mientras que la mayoría de Unix es pagado. O sea, ahí inicialmente había una marca que era Santa Cruz Operation y que era el que manejaba la parte de Unix, pero sus licencias son pagadas. Entonces, Unix, sobre todo para servidores, porque se utilizaba en servidores. Unix siempre se ha utilizado para servidores. Y en los clientes, pues se tenían terminales tontas, como se le conoce. Otra diferencia importante es el hecho de que hay versiones de Linux para cualquier plataforma. Y mientras que para Unix, pues puede haber hardware muy específico para que pueda funcionar. Entonces, esas serían algunas de las diferencias entre Unix y Linux. En cuestión de comandos y en cuestión de sistema de archivos, es muy similar. Entonces, básicamente es que sí podemos acceder al código. Prácticamente podemos utilizarlo sin pagar del lado de Linux. Ahora, cuando hablamos de una distribución de Linux, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando hay distintas distribuciones, ahí mencionaban sus compañeros Ubuntu. Ubuntu es una distribución. Aquí tenemos que cuando hablamos de una distribución, va a ser el sistema operativo y va a ser el núcleo del sistema operativo, va a tener un conjunto de programas de instalación y más las aplicaciones. Entonces, hay distintas casas que lo que han hecho es para lo que va a variar, va a ser para qué tipo de aplicaciones están proveyendo que se puedan utilizar. Entonces, una distribución va a tener el núcleo de Linux, el programa de instalación y las aplicaciones. Ahí ya tenemos en sí una distribución. ¿Qué tipo de distribuciones hay? El Ubuntu. Ahí lo mencionaron sus compañeros. El Ubuntu está enfocada a máquinas de escritorio y también proporciona para servidores. Ahí lo indicaron sus compañeros. Está basada en Debian y también Ubuntu está patrocinado por Canonical. Es una empresa privada que fue fundada y financiada por el empresario sudafricano Mark Shuttleworth, y el enfoque era realizar un sistema operativo accesible y fácil de usar. El Ubuntu ya tiene fases gráficas, ya tiene forma gráfica, a diferencia del Unix. El Unix no tenía ninguna
forma gráfica. En el Unix teníamos la parte de, por ejemplo, habían herramientas de ofimática, como por ejemplo la hoja de cálculo era el LYRIX. LYRIX era la hoja de cálculo que se utilizaba en Unix. Y pues en Linux pues ya tenemos lo que es el OpenOffice, ¿verdad? Otra versión de Linux está el OpenSUSE. El OpenSUSE aquí está, ¿qué diferencia hay entre una distribución y otra? Pues que son distribuidas por diferentes empresas. Aquí el OpenSUSE fue patrocinada por la empresa de Novell y AMD y tiene como objetivo hacer una distribución muy fácil de conseguir, tanto mediante descargas de internet como a través de puntos de venta físicos y sobre todo muy fácil de usar. Entonces, esas son algunas de las características. Aquí también tenemos Debian y está Mint. Debian fue realizada por Ian Murdoch en 1993. Su misión prácticamente, aquí por su estabilidad y rendimiento, se utiliza con frecuencia en servidores para que cuya misión sea crítica. Entonces, esa es la distribución de Debian. Para Mint, aquí Mint está basada en Ubuntu y su meta es ofrecer un sistema listo para funcionar y que incluya ya plugins para navegar. Entonces, esa es otra versión que ya trae, lo que tiene de diferente es cuál fue la casa que lo realizó, cuál es el objetivo y cuáles son las aplicaciones que nos ofrece. Aquí tenemos los directorios principales. Ya esto lo vimos el semestre pasado. Los directorios principales, aquí vamos a tener que cada directorio principal pues va a tener una función en específico. Aquí en el diagonal home, aquí es donde va a contener todos los directorios de trabajo de los usuarios. Entonces cada usuario va a tener su propio directorio en el sistema dentro de diagonal home. Entonces este directorio nos va a servir para tener todo el trabajo de los usuarios. Aquí tenemos el diagonal bin, que contiene los programas ejecutables básicos para el sistema. Ahí podemos entrar al bin y vemos todas las instrucciones, todas las aplicaciones que podemos realizar. Aquí tenemos el diagonal boot, que contiene los ficheros o los archivos necesarios para el arranque del sistema. Aquí tenemos el diagonal dev, que va a contener todos los archivos que corresponden a los dispositivos, como para sonido, impresora, disco duro, para video, para lector de CD o DVD, que todavía se utilizaba. Y el diagonal etc, aquí tiene todos los archivos y los directorios de configuración. Aquí en el diagonal lib va a contener todas las librerías compartidas y los módulos del kernel. Está también el diagonal opt, que es un directorio reservado para instalar aplicaciones, así como también tenemos en Windows un directorio de archivos temporales. Aquí también está el diagonal tmp. También tenemos el diagonal srv, que contiene datos de los servicios proporcionados por el sistema. Aquí también está el diagonal usr. Aquí se encuentran la mayoría de los archivos del sistema, aplicaciones, librerías, manuales, juegos, y es un espacio compartido por todos los usuarios. Diagonal root. Diagonal root. Root es el superusuario, o sea, el usuario, superusuario con el cual podemos dar accesos, quitar accesos a un usuario. Entonces, el diagonal root tiene su propio directorio, es el directorio de trabajo del administrador del sistema. En el diagonal pro, aquí tenemos que se almacenan datos del kernel
e información de los procesos. Entonces, esta sería la estructura y los directorios principales y el directorio raíz, que sería prácticamente donde se van a encontrar todas estas carpetas. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. La próxima semana vamos a estar realizando práctica. Vamos a pasar. Estos son los comandos que ustedes ya manejaron. Les voy a estar compartiendo esta información para que ustedes la lean y la practiquen. Para los que no estuvieron el semestre pasado, vamos a hacer una práctica rápida de estos comandos, como ver el directorio actual en donde me encuentro, cómo listar los archivos, cómo cambiar de un directorio, cómo crear un directorio, cómo visualizar un archivo, cómo puedo visualizar un archivo por páginas y cómo puedo crear un archivo, cómo puedo y qué editores puedo utilizar. Entonces aquí ustedes pueden ver la lista de comandos. El man, que es como la ayuda de cada uno de los comandos, nosotros podemos poner man ls y ya nos da toda la ayuda. Aquí están los comandos, para qué nos sirven. Y aquí tenemos más de comandos, cómo podemos crear los directorios, cómo podemos visualizar archivos, cómo podemos copiar, quitar y borrar archivos. Esto se los voy a estar compartiendo esta semana. Y vamos a cómo podemos cambiar los permisos, y toda esta parte la vamos a hacer de forma práctica el próximo sábado. Ya pueden ir adelantando su práctica y vamos a hacer también, vamos a ver otros comandos que nos van a permitir visualizar qué procesos se están ejecutando, qué rendimiento se está obteniendo de los procesos. Entonces vamos a ejecutar todos esos otros comandos. Y por último, ¿qué es lo que van a realizar para esta próxima semana? Para esta próxima semana van a realizar la investigación sobre la clasificación de los sistemas operativos según su servicio. La próxima clase va a ser de práctica. Vamos a practicar estos comandos que les acabo de presentar y vamos a ver los comandos en cuanto a procesos. Entonces, eso sería para la próxima semana. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si pudieran copiar esta parte, por favor. Para esta semana, sí, ya les voy a estar creando sus grupos. Ya todavía no tienen número de grupo asignado, pero ya les voy a estar creando sus grupos en la plataforma. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniera, para la práctica de la otra semana, ¿necesitamos instalar algo o es una consola en línea? Una consola en línea. Ajá. Ok. Para los que ya tengan, instalada una versión, ustedes pueden ejecutarlo en su sistema. Pero les voy a estar presentando en una consola en línea. Ingeniera, perdone. ¿Sí? ¿Tiene que ser en una distribución servidor o puede ser en un Ubuntu normal? En un Ubuntu normal. Ah, ok. Más adelante vamos a ver ya sobre un servidor. Primero vamos a iniciar con las prácticas en un servidor normal y luego vamos a hacerlas con un cliente normal de Ubuntu, digamos, en un ejemplo, y luego vamos a ver en un servidor. Genera una pregunta. ¿Sí? ¿La presentación va a ser siempre sobre Linux o puede ser un Unix también? De la clasificación de los sistemas operativos según su servicio. En general,
Ok, gracias. Ajá. ¿Cuáles son todos los sistemas operativos según su servicio? ¿Sí? ¿Qué servicio prestan y cómo Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Estas se las voy a estar creando el día de mañana para que tengan y les voy a compartir esta presentación para que vayan practicando y ustedes practiquen estos comandos que están acá, que son crear directorio, para que ustedes se recuerden y me voy a estar enfocando en nuevos comandos de procesos para que ustedes realicen la práctica. No se vayan no sé si ya copiaron esta parte. Ingeniero, una última pregunta. Y con el tema de los grupos, yo no tengo grupo, no sé con quién puedo abocarme. Un segundito. Max, ¿tú hablaste? Sí, sí, así es, ingeniero. Ya. Entonces, allí compartió Walter, compartió el grupo de WhatsApp para que se puedan, para ver qué grupo es el que tiene menos integrantes, por favor. Y si no, me escribes, Max, y yo te agrego en un grupo. Está bien. Gracias, ingeniera. Por nada. No se vayan a salir todavía, por favor. Ahorita les voy a tomar la asistencia. Dame un segundito. Vamos a esperar. Listo. Ahorita les voy a empezar a tomar la asistencia. Ahí para nuestros compañeros que presentaron que Unix era libre, ahí por favor hacen el ajuste. No es libre, es pagado. Aquí. El puerto suena. Listo. Ya les tomé asistencia. Ahí te agradecería que me confirmes, Max, si lograste unirte a algún grupo, por favor. Sí, está bien, ingeniera. Gracias. Entonces, eso sería todo por hoy. La próxima semana vamos a estar realizando la práctica y les agradezco que tengan un buen fin de semana. Gracias, igual. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día, cuídense. Gracias, ingeniero. Adiós.